Hola amigos, bienvenidos. Te saluda Shomar y con mucho gusto en este video te voy a enseñar 5 pasos a seguir para no morir haciendo un render. ¿De qué va esto? Te voy a enseñar, digamos, el flujo de trabajo que yo sigo para que no te estés torturando al momento de querer hacer un modelo para un render. Por ejemplo, de aquello de que no sale el render, de que ya se te trabó, que se te está tardando 1000 horas. Toma en cuenta que estos pasos en orden, por lo que tendrás que seguirlos de manera consecutiva para lograr unos buenos resultados. Recuerda que yo estoy utilizando V-Ray para SketchUp, pero estos conceptos sirven para cualquier programa que tú estés utilizando, no importa que sea 3ds Max, con V-Ray o Enscape o cualquier otro, ya que pueden aplicar en la mayoría de todos los programas. Punto número 1. Modelar el volumen. De lo que va el 1, que es modelar el volumen, se trata de que ya sea que importemos nuestros dibujos CAD o importemos también literal un modelo pero haya que refinarlo un poco, es que tenemos que modelar el volumen arquitectónico principalmente. Esto quiere decir que tenemos que modelar todo aquello que sean muros, tenemos que modelar lo que sean pisos, también puertas, ventanas, celosías, lo principal que conforma el volumen arquitectónico. Olvídate de los muebles, de plantas, cualquier cosa que sea ambientación. Si acaso podría recomendarte que si modeles lo que es la banqueta y la calle y a lo mejor algún cubo alrededor que sea alguna colindancia, por ejemplo, pero son elementos cúbicos que no nos van a afectar demasiado al flujo de trabajo del modelo y nos vamos a poder seguir moviendo rápidamente en él. Por cierto, en el paso 1, si no sabes cómo empezar a modelar en SketchUp, te voy a dejar otra tarjeta a un video sobre la regla de oro para empezar a modelar con SketchUp. Esta te ayudará muchísimo para empezar a modelar si estás empezando por primera vez a modelar. Punto número 2. Iluminación. Bien chicos, en el punto número 2, por ejemplo, aquí yo tengo esta que ya está modelada. Si yo mando a hacer un render de este volumen, podemos apreciar que la iluminación que tiene es la que está por defecto en V-Ray, por ejemplo. Y como bien podemos ver aquí, la iluminación por default es una iluminación bastante mala, diría yo. Suele tener bastantes partes quemadas, por lo que el siguiente punto es iluminar la escena. ¿Y por qué es el segundo punto? Bueno, porque nos conviene setear la iluminación una vez que ya tenemos nuestro volumen arquitectónico, que es en el que podemos apreciar, digamos, ciertos juegos de luces y sombras o cálculos de asoleamiento con respecto a las ventanas, etcétera, y de modo que al tener solamente el volumen arquitectónico vamos a poder setear la iluminación de una manera más fácil. Como ves, si yo mando a render, el render no se tarda demasiado en hacerse, esto debido a que no tenemos texturas y no tenemos otros volúmenes como árboles, personas, carros, etcétera, que nos generen cálculos de iluminación al momento de mandar a render. Por eso es que este es el segundo paso. Y ya sea que tú quieras hacer tu iluminación con Sunlight o con HDRI en V-Ray o cualquier otro programa, es lo que se recomienda hacer como segundo paso. Por ejemplo, en este proyecto que ya está todo el volumen, ahora trabajé la iluminación. En este caso tengo 3 tipos de iluminación: una iluminación diurna, una iluminación de atardecer y una nocturna. Estas fueron realizadas con Dome Light por HDRI. El de la derecha es el de día, el de en medio es el de tarde y el que está al final es el de noche. Por ejemplo, en este caso te muestro el render de día, donde yo ya tengo seteado los valores que tiene que tener mi HDRI para que salga bien y también los valores de la cámara, así como algunos ajustes de exposición que hice aquí. Y este render no tardó más de 1 minuto, pero ya tengo una iluminación adecuada o justo lo que yo quiero. Donde tal vez se ve todavía algo blanco, pero es porque todavía no tenemos texturas, pero sin embargo, por la experiencia sé que esta iluminación va a estar adecuada para un render de día. Por ejemplo, ahora en este caso voy a prender el render de atardecer, mando a render, tal vez se vea un poco raro porque tengo que hacer ligeras modificaciones para el render de atardecer, tal vez subir un poco la exposición y listo. También recuerda que en los renders de día nunca prendas las lámparas, pues no se suele ver tan bien, pero ya en lo que es renders de atardecer y renders de noche, claro que conviene y se van a lucir muy bien por la falta de luz natural que tenemos. Por ejemplo, en este caso tengo una luz rectangular, nada más como ejemplo para iluminar, y podemos apreciar cómo le ayuda bastante a la escena. Por eso te recomiendo que también setees todas tus luces artificiales si vas a hacer un render de atardecer o de noche, para poder apreciar perfectamente cómo es que van a iluminar todas esas luces o esas lámparas a tu volumen arquitectónico. Y listo, tampoco tardó más de 1 minuto, y eso que está en 1600 x 900 de resolución, que es una resolución un poquito más alta que por la que viene por defecto en V-Ray. Por último te muestro la prueba del render nocturno, donde podemos apreciar que al ser un render nocturno se ve mucho más oscuro, por lo que tendrás que trabajar otros métodos de iluminación como tener más lámparas o añadir un sunlight pero tipo luna. Por ejemplo, en este caso prende aquí el sol
y yo ya lo modifiqué a que se vea como una luz ambiental, pero la que hace la luna en la noche cuando es luna llena, por ejemplo, que tiene punto 2 y tiene un color azul para poder generar este efecto, de modo que si vuelvo a mandar render podrás ver los cambios y puedes apreciar cómo hay una pequeña iluminación extra simulando la luz que podría hacer la luna en el ambiente nocturno, ayudándole un poco mejor a su iluminación. Así que toma en cuenta que el paso número 2 es uno de los más importantes, y de hecho entre más te esmeres en cada paso, ya cuando quieras mandar a hacer tu render final se te hará más fácil. Por ejemplo, esto también aplica en un interior, pero ojo aquí hay un volumen, pero nada más fue un pequeño volumen sencillo de una silla para poder hacer pruebas. No metas volúmenes de este tipo, recuerda, en el paso 1, porque en el paso 1 solo es modelar el volumen arquitectónico y en el paso 2 es setear la iluminación, como lo puedes apreciar aquí, que de hecho todavía le faltaría trabajarla un poquito más, añadir un poquito más de lámparas, entre otras cosas, pero es un ejemplo cómo es que estoy trabajando la iluminación en esta escena. El paso número 3 es escoger las escenas que vas a renderizar. Puesto que ya tenemos un volumen arquitectónico y una iluminación trabajada en los anteriores dos pasos, ahora debemos de trabajar las escenas que nos gustaría renderizar. Por ejemplo, en este caso yo aquí tengo la escena número 3, que es una interior, la escena número 2, que es una exterior. Ojo aquí que este tercer paso es muy importante para poder ahorrarnos muchísimo tiempo de trabajo. ¿Y por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que nosotros, al ya tener las escenas justas que nosotros queremos, ya sean 3, 4, 5, 6, las que tú quieras, vamos a poder saber exactamente qué es lo que se va a ver. En este caso, por ejemplo, en la escena 2, sé que aquí me faltaría hacer una pequeña calle con una banqueta, a lo mejor aquí una colindancia para tapar un poco de la línea de horizonte que tengo aquí y evitarme que tenga que estar modelando o poniendo algunas imágenes o objetos aquí atrás, que a dejarlo así que solo se vea el horizonte como en muchos renders suelen dejar, que a que si hago una pequeña colindancia y a lo mejor ponerle una simple textura aquí, igual de este lado. Claro, depende también qué tanto detalle queramos hacer y qué tanto tiempo tengamos. Ya podemos detallar a lo mejor la colindancia un poco más, que se vea una puerta o que se vea algo más trabajado, igual como algo de vegetación, etcétera, pero eso es más adelante. Ahorita solo tendrías que hacer modelos o objetos esquemáticos de lo que se va a tratar. Por ejemplo, un cubo que va a asemejar la colindancia. La calle tal vez sí ya la puedas trabajar toda porque no es tan compleja como a lo mejor un árbol o una casa completa acá de este lado. Así que no te quieras saltar todavía al paso de ambientar y poner un montón de objetos. Ese es, de hecho, es uno de los pasos que vamos a ver ahorita más adelante. Esto con la finalidad de evitar que tu modelo se haga súper pesado y no te puedas ni siquiera mover en él por tantas cosas que ya tienes y ni siquiera tienes todavía las texturas o tus escenas seteadas. Por eso es que esto nos ahorra mucho tiempo, porque así ya sabemos exactamente qué es lo que se va a ver. Y por ejemplo, si nosotros hubiésemos puesto un coche acá o una bicicleta, lo que tú quieras, un objeto pesado, al momento de crear nuestra escena podemos darnos cuenta de que a lo mejor ni siquiera se va a ver ese objeto que descargamos en 3D y que pesa muchísimos megas y que está alentando nuestra escena. Pasa lo mismo con el interior. Si yo voy a ver hacia esta zona, puedo ambientar a lo mejor toda la zona de la casa que va a estar en esta parte, sus muebles, etcétera, y a lo mejor dejar la parte de acá que no estoy viendo sin ambientar, a menos que afectase mucho las sombras o algo o una iluminación hacia esta zona, pero si no, no tiene caso, solo tiene caso ambientar la parte que voy a ver. Por eso tienes que definir muy bien las escenas de tu proyecto que podrían ayudarte a mostrarlo al cliente o a la persona interesada en él, para poder mostrar aquellos detalles más relevantes sobre lo que tú consideraste como los puntos de mayor enfoque de tu proyecto. Antes de pasar al otro punto, no se trata solo de crear estas escenas y ya, como ves aquí, en cualquier software que tú estés utilizando. Por ejemplo, en el caso de SketchUp, en la herramienta ver, animación, añadir escena, podemos añadirlas, pero no se trata solo de añadirlas a la y se va. Por ejemplo, si tú te fijas, al yo darle clic en escena 2, tengo una perspectiva de 2 puntos con las verticales completamente corregidas como debe de ser en las perspectivas de 2 puntos de fuga exteriores. Tengo una composición perfectamente centrada del objeto, donde veo las dos caras de las fachadas que más me interesan. No estoy viendo más cielo ni más pisos, sino tengo más proporción de lo que es el edificio. Y para esto te voy a dejar un enlace en la descripción del video que se llama Componga sus perspectivas, por el autor Alex Hogriffy, que para mí es uno de los mejores creadores de escenas en 3D, y este pequeño blog que tiene aquí de componiendo sus perspectivas es uno de los mejores que hay en internet. Te ayudará mucho a entender cómo debes de componer tus perspectivas dependiendo el tamaño
tamaño del objeto que estás renderizando o lo que quieres enfocarte a que se vea bien en tu objeto arquitectónico al hacer tus renders. Te lo recomiendo mucho, no lo dejes pasar, no hagas solo tus escenas a la y se va. Este post te ayudará muchísimo a crear escenas con una mejor composición. Paso número 4. Texturizar. Una vez que ya hiciste el volumen, ya seteaste la iluminación y ya hiciste tus escenas, puedes empezar a texturizar. Como puedes ver, esta es una casa muy pequeña, por lo que prácticamente está toda texturizada. Pero por ejemplo, si fueses a hacer renders de un volumen bastante grande, pues a veces no te conviene texturizarlo todo, porque a lo mejor tus escenas ni siquiera se van a ver las texturas que pusiste, por ejemplo, acá atrás, ¿no? Suponiendo que fuese un edificio muy grande o donde pues lleva muchas cosas y muchas texturas y tú ya seteaste tus escenas más importantes, entonces dices, bueno, ¿para qué me paso 2 horas texturizando cuando nada más necesito texturizar lo que se va a ver en mis escenas y a lo mejor ya con eso te tardas nada más una media hora? Y esto puede aplicar tanto para escenas exteriores como interiores. Y bueno, no se trata solo de texturizar por texturizar, hay que escoger las texturas adecuadas, las texturas correctas para que se vea bien. Así que te voy a dejar la tarjeta a un video que hice hace un tiempo sobre cómo escoger las texturas correctamente, ya sea para SketchUp, y puedes aplicarlo para otro software, no importa, porque ahí conocerás algunos conceptos importantes sobre cómo escoger texturas buenas para aplicarlas a tus modelos 3D. Y por último te traigo el último punto, que es ambientar, y el cual no debes hacer nunca de los nunca antes de los puntos anteriores. El punto número 5 es cuando ya tenemos bien nuestro modelo, nuestra iluminación, nuestra texturización, nuestras escenas y nuestras texturas, porque este punto es el que más puede alentar tu modelo y también hacer un render. Cuando nosotros tenemos ya muchos objetos, cuando queremos movernos en el volumen, si nuestra computadora no es tan potente, se va a alentar y se va a mover con demasiado lag. Y también si queremos mandar a hacer un render de prueba, digamos de iluminación, porque nos saltamos ese paso y nunca seteamos la iluminación y ya tenemos carros, personas, etcétera, al momento de querer hacer cálculos de iluminación de ese render, pues se va a tardar muchísimo que si nada más hubiésemos tenido el volumen sin texturas y sin objetos, donde los cálculos de iluminación los harás rapidísimo y entonces te estarás tardando mucho en hacer pruebas, muchísimo. Y también por eso hay que hacer pruebas de los materiales en el Asset Editor, no en el render. En este caso, donde tengamos nuestros materiales en el programa que estemos usando, ver los resultados que generan nuestros materiales aquí y no tanto acá, para evitar que se alente. También te recomiendo que al momento de ambientar generes capas. En el caso de SketchUp sí nos deja hacer capas, por ejemplo, digamos este carro. Clic derecho, información de la identidad, y nos dice que está en la capa 0, por lo que podremos irnos aquí a capas, darle en más y poner, por ejemplo, carros. De esta manera vamos a darle clic derecho al carro otra vez, información de la identidad, y lo cambiamos a la capa carro. Esto si ya por de casualidad tenemos que hacer cambios que de plano no podemos saltarnos, que ya nos los pidieron, podamos apagar todo lo de ambientación, árboles, plantas, carros, personas, poder apagar todo eso, y es como si no hubiéramos hecho el paso 5. Entonces al apagar todo lo de ambientación, nuestro modelo va a volver a ser un poco rápido y vamos a poder hacer todos los cambios necesarios que se necesiten. Y último paso, da clic en ese botón de hacer render. Por ejemplo, ya en V-Ray puedes hacer unas últimas correcciones de exposición, saturación, entre otras como esta. Supongo que algunos otros programas también lo permiten. Si sigues este flujo de trabajo, créeme que te podrá ayudar a ahorrarte muchísimo tiempo. Así que espero te haya ayudado este consejo en este video sobre estos pasos a seguir para no morir haciendo un render, y las tarjetas que te dije a videos extra por si querías aprender más sobre estos puntos y querías ahondar más en ellos sobre cómo modelar, cómo texturizar, que te pueden ayudar. Si consideras que hay algo que te gustaría que enseñemos, déjalo en los comentarios y con mucho gusto trataremos de hacer un video sobre eso. Esto ha sido todo por este video. Los saluda Xiomar y que tengan un excelente día. Chao.